Primera de las Crónicas, capítulo 11. Quisiera leer un pasaje para que nos ayude como base en lo que en esta noche quisiera poder transmitirles. Los versos que voy a leer son los versos del 15 al 19 de la Primera de las Crónicas en su capítulo 11. Muy bien, vamos entonces a leerlo. Empiezo leyendo en el verso 15. Dice la bendita palabra del Señor: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes, dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración pequeña para pedir la dirección del Señor. Amén. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, dispuestos a aprender de tu preciosa palabra, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender lo que tu palabra, lo que tu Espíritu quiere decirle a tu iglesia, Señor. Que no solamente oigamos con los sentidos y que no solamente sea alimentado el intelecto, Padre, sino que sea tocado nuestro ser interno, la vida del Espíritu, y que el rema de tu palabra, Señor, haga un efecto poderoso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú conoces nuestra condición, tú sabes nuestra necesidad, tú conoces las circunstancias que nos rodean, Padre. Por eso te pedimos que conforme a tus riquezas en gloria, Padre Santo, te glorifiques. Y que conforme, Señor, a la necesidad de cada uno de tus hijos, nos ministres, Dios mío, nos bendigas, nos sacies, Padre, nos sanes, nos liberes, nos des la capacidad que necesitamos, Señor eterno, para seguir adelante, Señor, creciendo, madurando y fructificando. Padre, lo pedimos en ese poderoso nombre, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, quisiera a través de este pasaje que leímos reflexionar en un punto, hermanos, que verdad quisiera que a través de esta reflexión, pues cada uno de nosotros pudiéramos entender que el deseo de Dios es bendecirnos. Si hay alguien interesado en bendecir, es Dios. Es más, y yo siempre, hermanos, lo he dicho de esta manera, muchas ocasiones Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros en ser bendecidos. Amén. Dios está dispuesto para derramarse. Incluso la Biblia, hermanos, nos enseña que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Con toda bendición espiritual. Cualquier tipo de bendición que tú necesites, ya Dios la derramó. Ya está suelta, ya está derramada en los lugares celestes. Amén. Ahora, lo que nosotros necesitamos es aprender cómo llegar a ese punto en donde podamos, aleluya, traer
de lo espiritual, de la vida espiritual o del mundo espiritual hacia nuestra vida, para que seamos beneficiados, para que esas bendiciones que ya Dios derramó hagan un efecto poderoso en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso en esta hermosa noche, gloria a Dios, queremos, ¿verdad?, a través de este pasaje, pues reflexionar las actitudes, la actitud que nosotros tengamos delante del Señor será lo que determine lo que va a pasar en nuestras vidas. Amén. Con la actitud que entremos a la presencia del Señor será lo que determine cómo vamos a salir de la presencia del Señor, o cómo vamos a recibir en la presencia del Señor. Amén. Ahora escuche bien, vamos a reflexionar en este pasaje y en esta actitud de David. David está en la cueva de Adulam, según leímos el pasaje. Junto con David hay 30 guerreros, 30 hombres poderosos que están siempre con David, y a estos guerreros la Biblia dice que eran los valientes de David. Amén. Ahora, David está en la cueva de Adulam y vienen estos 3 valientes de David a él para estar con él, para estar con David. En ese momento, el pasaje, hermanos, el verso que quisiera que leyéramos, el verso 17, narra la escritura, hermanos. El verso 17 dice: David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que están a la puerta? Amén. Escuche bien. Dice la escritura que David tuvo un deseo profundo. Incluso hay traducciones que dicen que David tuvo un deseo vehemente. Tuvo un deseo profundo. Él no le dijo a los valientes: vayan y tráiganme el agua. No. Él simple y sencillamente dice que deseó en su corazón, anheló, porque la palabra desear también se puede traducir como anhelar, anhelar con vehemencia. O sea, que el deseo de David era un deseo profundo. En más de alguna ocasión todos nosotros hemos deseado algo con esa vehemencia. Por ejemplo, vamos a decir algo muy normal para nosotros. Por ejemplo, los que ya estamos mayores de edad y que recordamos los platillos que nos hacían nuestras mamás. Amén. Entonces uno dice: ay, aquellos caldos de albóndigas que hacía mi mamá. Y hasta agua se le hace uno la boca, ¿verdad? Y hay dentro de nosotros se produce una sensación profunda por ese recuerdo, por ese anhelo que sale de nosotros de poder nuevamente disfrutar de aquellos platillos que nos preparaba nuestra madre cuando nosotros éramos pequeños. Y así como ese ejemplo pueden existir muchos. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos tener un mejor trabajo? Sentamos y ya estamos cansados del trabajo en el que estamos, porque las cosas ahí pareciera ser que no vamos a salir del atolladero con ese trabajillo, y dice uno: Señor, este trabajo está ya demasiado estresante y anhelo tener un mejor trabajo que este. Amén. Anhelo quizás tener un mejor departamento que en el que vivo. Anhelo tener un mejor carro que el que tengo. Amén. Y vienen los anhelos, vienen los deseos a nuestro corazón. Bueno, David tuvo el anhelo, el deseo vehemente de tomar agua de ese pozo. ¿Qué es un vaso de agua, hermano? O sea, el agua no creo que
sea nada diferente de un lugar a otro, pero a David le gustaba exactamente el agua de este pozo de Belén. Y en su corazón dice que deseó. Y en ese suspiro dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? La palabra Belén significa casa del pan o casa del alimento. ¿Quién me diera de beber del agua que está del pozo del agua del pozo que está en la casa del alimento? La Biblia dice que en la casa del Señor, hermano, hay abundancia de pan, hay abundancia de vino, hay abundancia de todas las cosas en la casa de nuestro Padre, ¿verdad? El hijo pródigo lo dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de todas las cosas, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. David entonces deseó, si lo pudiéramos de alguna manera aplicar a lo espiritual, pudiéramos también aplicarlo a ese deseo, a ese anhelo en nuestro ser interno, de las cosas eternas, de las cosas del cielo. La Biblia dice, hermanos, que nuestro espíritu, hermanos, gime, ¿verdad? Gime por ser transformado, gime por las cosas eternas, porque el espíritu no está, aleluya, anhelando las cosas temporales. El espíritu anhela las cosas eternas, y por dentro desea de una manera vehemente, amén, desea ser trasladado, ser transportado, ser tocado. Pablo dice que la creación gime por mirar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. David entonces tiene el anhelo de esta agua, tiene el deseo de esta agua, lo anhela con vehemencia. Y en ese anhelo, escuche bien, en ese deseo, quizás, no sé yo, estos hombres de David, estos valientes de David estaban detrás de la puerta. O a lo mejor David, cuando lo dijo tan fuerte que lo escuchó toda la gente. Porque si usted ve el verso, la frase donde David dice: ¿quién me diera? Perdón, vengo al verso. El verso dice: David deseó entonces y dijo. Y la frase donde David expresa: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Tiene unos signos de admiración. Esto revela que la expresión es profunda, y eso realza, ¿verdad?, la frase. A lo mejor David la dijo de una manera en voz alta, qué sé yo. La Biblia no nos narra nada. La cosa es de que estos tres valientes de David salieron volando. David no les dijo vayan, David no les dijo tráiganmela, no, él solamente deseó, anheló. Y cuando ese deseo vino a él, entonces Dios movió a estos hombres. Dios movió a estos tres valientes, y dice que ellos fueron al campamento, fueron porque en aquel tiempo esa zona estaba asentado el campamento de los filisteos. Estos tres hombres irrumpieron. La palabra irrumpir quiere decir también que atacaron. Tres hombres fueron contra todo un ejército, entraron en medio de ellos peleando para ir y sacar un poco de agua de aquel pozo y llevárselo a David. Por eso enseguida, cuando David recibe el agua, no la quiere tomar, porque él sabe el sacrificio que estos hombres hicieron, expusieron su vida, corrieron el peligro de que los mataran por traerle agua a David. Pero esa agua había llegado a David por el deseo que él había tenido de ella.
por el anhelo que David había tenido de ella. Ese anhelo movió la mano de Dios. Y entonces Dios empezó a hacer, aleluya, a mover la circunstancia o la situación para que David pudiera tener lo que su corazón había anhelado. Ahora, vea por favor, venga conmigo al Salmo 37. En el Salmo 37, el salmista nos revela, aleluya, algo que tiene que ver con lo que pasó con David. Yo no sé, hermanos, si usted y los que me están escuchando a través de la internet tengan anhelos quizás materiales, porque no es malo anhelar tener las cosas materiales. No es malo anhelar ser mejores, vivir mejor. No es malo anhelar cambios, transformaciones. Claro, es mucho más es mucho más se me fue la palabra. Trae mucha más recompensa el anhelar las cosas del cielo, definitivamente. Nuestro Señor Jesucristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te serán añadidas. Pero quizás, hermanos, en esta noche nosotros podamos aprender a que Dios traiga a la existencia el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón. Vea por favor, Salmo 37. En el Salmo 37, el verso 4, dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra peticiones es la misma palabra que se puede traducir como deseos o como anhelos. Él te concederá los anhelos, los deseos de tu corazón. Escuche bien. La clave, según este verso, es que debemos nosotros aprender a deleitarnos en el Señor. El salmista dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá. La palabra conceder es dar, y Él te dará los deseos, los anhelos de tu corazón. Escuche bien, porque aquí ya hay entonces una clave, una llave, un secreto, una enseñanza que el Señor, aleluya, nos deja para que puedan venir anhelos a la existencia en nuestras vidas. Creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios está interesado en bendecirnos, porque así nos enseña su bendita palabra. Lo importante entonces, según este verso, es nosotros aprender a deleitarnos en Dios. Amén. Porque según este verso, esa es la clave para que nosotros podamos recibir el anhelo de nuestro corazón, para que Dios nos dé lo que anhelamos, lo que deseamos en nuestro corazón. Amén. Esto surge porque hace como 3 días atrás, de repente empecé a sentir una desesperación por querer ver a mis nietos. Era como las 11 de la mañana y empecé a sentir un vivo deseo de poder tener a mis nietos, porque en estos días no podemos tenerlos. Es muy raro poderlos ver. Desde que nosotros salimos para México, que salí yo para Centroamérica y regresé, solamente los había visto una vez anterior al día de ayer. Pero antier yo sentí ese anhelo y estaba en mi casa y decía: ay, Señor, me voy a ir
a la casa de mis hijos no le hace que les caiga de sorpresa. Quiero ver a mis nietos. Quiero verlos, Señor. Y ayer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, llegó mi nuera con mis 3 nietecitos. Los abracé, les apachurré los cachetes y fue una delicia, hermanos. Especial. Son cosas que creo yo en lo personal no se podrán comprar con todo el oro del mundo. Amén. Mas sin embargo, Dios vio el deseo de mi corazón y concedió mi anhelo de traerme a mis nietos. Yo no tuve que ir a ellos. Es como David dijo: ay, ¿quién me diera de tomar de esa agua del pozo de Belén? Y cuando menos pensó, ya estaban los 3 valientes con el jarro de agua ahí. Toma, David. Amén. ¿Por qué? Porque tuvo el anhelo, tuvo el deseo. Ahora, este texto nos dice que si nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Hay cosas, hermanos, que pueden venir a la existencia sin que tengamos que estar peleando con Dios, porque muchas ocasiones tenemos siempre la idea de que como Jacob peleó contra el ángel y se agarró a trancazos con el ángel, hermano, hasta que lo descoyuntó, y que tenemos que salir cojos, hermano, hasta entonces vamos a recibir del Señor. No, yo no sé, hermanos, pero mis hijos cuando estaban pequeños, cuando ellos me querían pedir algo, sabían cómo hacerlo. Un día el más grande, el Armando, me dijo: papá, no recuerdo qué es lo que quería que le comprara. ¿Me puedes comprar? No recuerdo, pero me dijo lo que quería. Y yo le dije: no, ¿qué? Cállate, vete por allá, ¿cuál te voy a comprar eso? Y viene y se me acerca: papi. Y me hizo así esos ojos, unos ojos de borreguito, y me dijo: please. ¿Cómo decía la frase? La cosa es de que terminara with a cherry on the top. Me sacó la risa. Cambió mi molestia de que me estaba pidiendo, y ahí voy a comprárselo. Porque no tenemos muchas veces que pelear contra Dios para que Dios bendiga nuestras vidas. Al menos este verso nos dice que si nosotros nos deleitamos en Dios, Él concederá las peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Entonces la clave aquí es deleitarnos. Ahora, aquí es donde esta clave nos va a costar un poco de trabajo, porque muchas veces entendemos que deleitarnos en Dios es danzarle o es cantarle. Aunque es parte de deleitarnos con Dios, no es exactamente, hermano, la esencia del deleite que debe haber en Dios. No es la esencia. El regocijarnos es el resultado de la esencia de lo que significa deleitarnos en Dios. ¿Sí me entiende? Es como los limones en un árbol. Los limones son el resultado de la esencia de lo que es el árbol, de la naturaleza del árbol. Los limones salen como un producto de lo que es el árbol. El deleitarnos, por ejemplo, con gozo, alegría, danzas, eso es el producto de alguien que verdaderamente ha aprendido a deleitarse en Dios. Déjeme entonces, le hablo acerca de esta palabra deleitarse. Esta palabra significa, escuche bien,
La palabra deleitarse significa ser suaves o maleables. Escuche bien. La palabra deleitarse significa ser suaves o maleables. Amén. Por ejemplo, déjeme, el barro. El barro, para que lo puedan trabajar de una manera adecuada, tiene que tener una textura perfecta o al menos óptima para poderle dar la forma que se necesita. Tiene que ser suave y maleable. O sea que tiene que tener esa textura para que el alfarero cuando lo está haciendo no tenga ningún tipo de problema a la hora de tratarle de dar la forma que él quiere darle. Porque el barro está suave y está maleable. Cuando el barro se pone tieso o se pone demasiado flojo, aguado, entonces va a ser muy difícil poder trabajarlo, poder darle la forma que el que lo está haciendo pueda hacer el artefacto o la pieza que quiere realizar. Cuando el barro se pone tieso, entonces el alfarero tiene que nuevamente volverlo a echarle agua y volverle a dar sus buenas cachetadas para que el barro vuelva a aflojarse y vuelva a poder tener la textura que se necesita. Si está muy aguado, hermano, entonces el alfarero no le queda otra más que dejarlo por allá para que repose, pierda un poco de agua y poder volverlo a tomar más después para poder formarlo. La palabra deleitarse entonces significa ser suaves y maleables delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros queremos deleitarnos en Dios, es cuando nosotros le decimos a nuestro Padre: Padre, hágase conmigo tu voluntad. No se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Cuando hay esa actitud, cuando hay ese deleite en permitir que Dios trabaje con nosotros, en suavizarnos en las manos del Señor, entonces las cosas empiezan a cambiar. Cuando Isaías habla o Ezequiel habla acerca del alfarero, dice que cuando el alfarero está trabajando con el barro, la pieza se le echó a perder en las manos. Y dice que volviéndola a tomar, la volvió a subir a la mesa y empezó a trabajar nuevamente con ella y le dio la forma que él quiso. Porque el alfarero necesita tener potestad sobre el barro para que el alfarero haga del barro lo que él quiere y no que el barro le diga al alfarero lo que quiere ser el barro. ¿Verdad? La olla le dice: yo no quiero ser olla, Señor, yo quiero ser cuchara. Cuando uno es una persona que se deleita en el Señor, es una persona que se somete a Dios para que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Todos quisieran ser predicadores, apóstoles, todos quisieran tener, aleluya, brillar en los púlpitos. Pero no a todos Dios los hizo para que fueran predicadores, para que todos fueran apóstoles. Dios hizo a cada uno de sus hijos una parte del cuerpo y Él fue el que los hizo como quiso que fueran y Él los puso donde Él quiso que estén. Cuando nosotros no somos hombres que nos deleitamos o cristianos que nos deleitamos, entonces nosotros nos oponemos y resistimos a lo que Dios quiere hacer. Y en la medida en que nosotros resistamos el trabajo de Dios, entonces se va a complicar nuestra vida, nuestra existencia. No vamos a poder disfrutar, no vamos a poder, aleluya, gozarnos con nuestra vida, porque Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga. Cuando nosotros entonces queremos recibir el anhelo de nuestro corazón de parte de Dios, lo único que tenemos que hacer es suavizarnos y dejarnos trabajar, ser suaves
y maleables. Cuando nosotros le decimos, Señor, acaba conmigo, haz conmigo lo que tú quieras. David le dijo al Señor, Señor, tú examíname y ve si hay maldad en mi corazón. No cualquiera le dice eso al Señor. Examíname, Señor, porque ya sabemos de qué pie cojeamos. Porque ya sabemos que si le decimos al Señor que nos examine, nos va a encontrar, hermanos, sapos, tortugas, cucarachas y vaya usted a saber cuántas cosas. Pero David le dijo, Señor, examíname para que tú hagas conmigo tu voluntad. Queremos que sean concedidos los anhelos de nuestro corazón. Queremos que Dios nos abra puertas de oportunidades. Queremos que Dios nos ayude a progresar, a prosperar. Queremos que nuestras vidas cambien. Queremos que los anhelos que tenemos en el corazón vengan a la existencia. Entonces suavicémonos. Dejémonos moldear por Dios. Dejémonos trabajar por el Señor. Porque en sí, la esencia de la palabra deleitarse, eso es. Maleable y suave. Ser suave o maleable delante de su presencia. Cuando nosotros nos deleitamos de esa manera, entonces el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Esta actitud, hermanos, esta actitud es una actitud muy poderosa, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Si nosotros aprendemos a permitir que sea el Señor el que nos trabaje, aunque no nos guste, porque muchas ocasiones no nos va a gustar. Tenemos una naturaleza, hermanos, que se opone a la voluntad de Dios. Tenemos una naturaleza que muchas veces nos tiende hacia las cosas incorrectas, hacia el mal. Y hay una pugna, hay una lucha continua. Pero si nosotros aprendemos a suavizarnos en su presencia, a someternos a Él, a dejar que el Señor haga su voluntad, a permitirle a Dios que nos transforme, porque si Dios no es el que nos transforma, nadie nos va a poder cambiar. Amén. Ni el pastor, ni las instituciones, nadie va a poder cambiar el corazón del hombre si no lo cambia Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a suavizarnos, Dios empezará a manifestarse de una manera especial. ¿Sabe, hermano? Yo cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, la primera sorpresa que me llevé fue las puertas esas que se abren solas. Amén. Me asusté. Porque me mandaron a comprar comida al Taco Bell. Y yo iba bien temeroso porque pues acababa de llegar al país. Me dieron un montón de dinero que yo nunca había visto, dólares. Yo estaba en 18 años en ese tiempo. Y me dijeron, me traes un bean burrito y me traes un cheese burrito y me traes bla, 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 bla. Y ahí voy yo con todo lo que me dijeron los trabajadores que les trajera. Yo sin hablar inglés, sin conocer el dinero, y me mandan a un lugar que yo no conocía. Cuando yo llego ahí, no están las puertas de vidrio cerradas, así. Y digo, ay, y no veo a nadie para que ¿verdad? Me las quiera. Y cuando me las acerco, se abren solitas. Y entro. Cuando entro al restaurante, la persona que está atendiendo se me queda viendo y me dice, ¿qué es lo que quieres? En español. Oiga, hermano, o sea, yo pensé que iba a ser complicado, pero a la hora de la hora todo fue automático. Cuando uno aprende a deleitarse en Dios, se suaviza uno en Dios, tú vas a dar el paso y Dios va a abrir la puerta. Amén. Tú vas a ir hacia tu situación y Dios te la va a solucionar, Dios te la va a solventar, Dios va a estar ahí para darte la victoria.
Porque tú estás deleitándote en el Señor. Cuando Satanás fue a tentar o fue a decirle a Dios acerca de Job, el Señor le dijo: ¿no has visto a otro hombre como mi siervo Job? Y entonces el diablo dijo: ¿cómo no va a estar contento tu siervo Job si tú lo tienes bendecido? Es más, tú lo tienes rodeado, lo tienes cercado, tienes una barrera alrededor de él. ¿Quién se le puede acercar? Porque así es cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios han aprendido a deleitarse en el Señor, cuando son maleables a su presencia. Las cosas por muy complicadas que sean, usted va a dar el paso y el Señor va a estar ahí para darle la victoria, porque usted y yo hemos aprendido a deleitarnos en el Señor. Fíjense bien, déjeme empiezo a concluir. En el Salmo 112, porque los beneficios del deleitarse en Dios son inmesurables, o sea que no se pueden contar. Podríamos pasarnos todo un año, más de un año, tratando de hablar de todos los beneficios y no podríamos terminar. Pero déjeme, por lo menos le doy unas cucharaditas de la prueba. En el Salmo 112, los versos del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Escúcheme: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y nuevamente repito, deleitarse significa ser maleables. Que cuando el mandamiento del Señor viene a la vida del hombre y de la mujer de Dios que están deleitándose en él, entonces ellos ponen en práctica el mandamiento de Dios. Ponen en obra lo que el Señor les está diciendo, lo que el Señor les está enseñando. Estas personas, aleluya, son bienaventurados porque se deleitan en gran manera en los mandamientos del Señor. Ahora, esa actitud trae como consecuencia o resultado lo siguiente. El verso 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Oiga, escuche bien esto, porque esto es poderoso, hermano. Tú y yo nos deleitamos en el Señor y nuestros descendientes van a beneficiarse de esa delicia que tenemos para con Dios. Porque nuestras generaciones serán generaciones poderosas en la tierra. Se levantarán hombres y mujeres poderosos en la tierra, porque nosotros hemos aprendido a suavizarnos en la presencia, a ceder nuestro corazón, a permitirle a Dios que haga su obra en nuestras vidas. Los beneficios, pues mire, la descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y el verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fíjese, es hermoso. Por eso yo creo con todo mi corazón que hay actitudes con las cuales podemos ganar más que cuando nosotros queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Amén. Por ejemplo, en el diezmar, el Señor dice en su palabra que si nosotros le traemos nuestras ofrendas, o las ofrendas del Señor se las traemos a Él, y los diezmos al alfolí, entonces dice: yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Escuche bien, el nosotros accionar en la honra al Señor, al traerle al Señor nuestro diezmo, y no nuestro diezmo, el diezmo del Señor y la ofrenda del Señor, eso por automático provoca que las ventanas de los cielos se abran. No solamente se abrirán las ventanas de los cielos y derramará el Señor bendición hasta que sobreabunde, sino que el Señor reprenderá por nosotros al devorador. No tendremos que agarrarnos de los cuernos al diablo, hermano, jalarle las orejas,
andarlo, hermano, teniendo que expulsar cada vez. No. Si nosotros le obedecemos en diezmar, el Señor se encargará de reprenderlo, al menos en el aspecto, aleluya, de nuestros beneficios, de nuestros bienes. Sabemos que el enemigo tiene chichincles por todos lados y cada área tiene sus formas de cómo contraatacar. Pues el Señor Jesucristo mismo dijo en alguna ocasión, hablando de algunos espíritus inmundos, que esos no salían sino con ayuno y con oración. Pero en el caso de diezmar y ofrendar, provoca de una manera automática que se abran las ventanas de los cielos y que aleluya, el Señor reprenda por nosotros al devorador. Entonces, en este verso 112 miramos los beneficios del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que se deleitan en el Señor. Por último, en el libro de Isaías 58, perdón, busca Isaías 58. Gloria sea al Señor. En Isaías 58 dice los versos del 13 al 14, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, fíjese bien, y lo llamares delicia, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El verso 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová. Oiga, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice el Señor. Entonces, resumimos y concluimos. David dice que anheló con vehemencia, anheló en su corazón el poder beber de las aguas del pozo de Belén. Y Dios movió el corazón de 3 de sus valientes para que fueran y le trajeran y le concedieran el anhelo del corazón de David de poder beber de aquella agua que era imposible poder obtenerla, porque el pozo estaba rodeado de filisteos, era imposible poder obtenerla. Pero David lo anheló en su corazón. Y si hay alguien que la escritura nos enseña que se deleitaba en el Señor, era este hombre llamado David. Amén. Él llegó a decir: mi corazón y mi carne anhelan ardientemente los atrios del Señor. David era un hombre que se deleitaba en el Señor. Incluso la Biblia se refiere a David, aleluya, como que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando este hombre se deleita, Dios le concede los anhelos del corazón. El Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 112 dice que son bienaventurados los que temen al Señor y se deleitan en sus mandamientos. Sus generaciones serán generaciones poderosas sobre la faz de la tierra, y en sus casas habrá bienes y riquezas, aleluya, de parte del Señor. Dios quiere enriquecernos. A veces nosotros pensamos que la riqueza solamente puede ser monetaria, y se llega a pensar que el que tiene mucho dinero, a ese le dicen rico. Pero hay ricos pobres, hay ricos miserables. Tienen todo pero no tienen nada. Pablo dijo en una ocasión: como sin nada, pero enriqueciendo a todos. Amén. Porque aunque muchas veces quizás económicamente no se tenga unas grandes cantidades, pero aleluya, internamente
hay una gloria, hay una gracia que enriquece la vida del que la tiene y la vida de las personas que lo rodean. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. En este último versos que leímos, el Señor le dice a Israel: si tú guardaras el día de reposo, mi día de reposo, y lo llamaras deleitoso. El día de reposo había sido instituido para Israel, para que se reunieran a buscar al Señor. Para eso se instituyó, para que el pueblo dejara de trabajar, dejara de hacer la obra temporal y fueran y buscaran la presencia del Dios glorioso. En ese día Israel no tenía que hacer absolutamente nada. Era un día santo para Dios, o sea, un día apartado para el Señor. Y el Señor le dijo a Israel: si ustedes a mi día de reposo lo llamaran delicia, delicia, porque, hermanos, lo hemos visto a través de los años, caemos en la religiosidad, en la rutina de accionar de una manera mecánica, y se pierde la esencia del por qué nos reunimos. Y para muchos no es deleitoso ir a buscar al Señor. Muchos, para ellos no es delicia venir a la iglesia. Incluso evaden la iglesia a costa de cualquier cosa. Pero el Señor dice: si en mis días santos, en mis días, aleluya, de reposo, ustedes lo llamaran deleitoso, entonces, dice el Señor, entonces yo los haré subir sobre las alturas. Los levantaré, los elevaré, los bendeciré. Y no hay nada más hermoso que poder, aleluya, ser levantados por Dios. Amén. No hay nada más hermoso que poder recibir esa gloria, de esa elevación de parte del Señor. Cuando Dios eleva nuestro ser interno, cuando Dios nos hace subir hacia su presencia, cuando lo terrenal deja de ser algo, hermanos, aleluya, llamativo, para que solamente se conserve lo eterno, lo poderoso del Señor. Por eso en este día, hermanos amados, aleluya, los exhorto y me exhorto a mí mismo a que aprendamos a hacer, o aprendamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Pon asimismo tus delicias en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse significa ser maleables y ser suaves en la presencia del Señor. Cuando Dios nos diga en su mandamiento: ve y pídele perdón a tu hermano, y nosotros vamos y lo realizamos, entonces estamos empezando a suavizarnos en la presencia del Señor, y Dios se encargará del resto. Dios, aleluya, así como en automático se nos abrirán las puertas y las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Amén. Porque es la promesa que el Señor le dio a Israel: y estas bendiciones que yo te prescribo hoy te perseguirán y te alcanzarán.